¿Ha pensado alguna vez en lo que puede hacer la fe? La fe no popular o no lo que la gente piensa que es la fe, sino la fe del Evangelio, la fe que tiene como objeto de confianza a Dios mismo. Abre tu Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos capítulo 2, donde el Señor narra un milagro. Dice la Escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. La Biblia narra cómo Jesús en una ocasión, en uno de sus viajes, entró a Capernaum y estaba predicando la palabra de Dios. La Biblia dice que muchos se juntaron. Aunque se habla del Evangelio por todas partes y mucha gente dice tener fe en Jesús, tener fe en Dios, la realidad es que la fe verdadera, la fe auténtica no es popular. La fe verdadera es de los remanentes. Aunque había muchas personas en este suceso que se narra en la Escritura, aunque se juntaron muchos a escuchar el mensaje de Dios, no todos recibieron. La Biblia continúa expresando en el versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatros. Lo primero que encontramos es que unos hombres se esforzaron en traer a un paralítico a Jesús. La Biblia habla de 4 hombres que vinieron cargando a un paralítico. Estos hombres se estaban esforzando, estos hombres estaban invirtiendo tiempo, estos hombres sudaron en hacer este esfuerzo. No sabemos de dónde lo trajeron, pero dice que estos 4 trajeron a un paralítico. La fe se esfuerza, la fe invierte, la fe a veces da pasos porque cree que Jesús puede hacer algo. La Biblia continúa diciendo en el versículo 4: y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el lecho donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La segunda cosa que quiero expresarte que hace la fe es que la fe se arriesga. La fe cruza los obstáculos. La fe avanza más allá de los impedimentos que puede encontrar. Estos hombres podían haberse paralizado porque una gran multitud estaba rodeando a Jesús. No había por dónde cruzar, pero estos hombres por fe deciden avanzar y cruzar los obstáculos. Nosotros tenemos fe y saltamos obstáculos o nos detenemos y decimos que no podemos acercarnos a Jesús o que no podemos recibir de Dios lo que hemos venido a buscar. La fe cruza los obstáculos. Dice la Biblia que descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Ha pensado en lo arriesgado de la actitud de estos hombres? La Biblia dice que abrieron el techo, bajaron al hombre. ¿De quién habrá sido esta casa? ¿Habrán pedido permiso para abrir esa apertura? Es probable que no pidieron permiso, que lo hicieron por fe. La Biblia continúa en el versículo 5 diciendo: al ver Jesús la fe de ellos, y nota, al ver Jesús la fe de ellos, estos hombres venían con fe, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La otra cosa que el Señor nos enseña es que la fe disfruta y recibe el perdón de Dios. Fíjese que estos hombres no venían buscando perdón. Estos hombres venían buscando la sanidad física del paralítico. Ellos se acercan, pero lo primero que Jesús dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús perdonó a este paralítico. Y esto no era lo que ellos habían venido a buscar. ¿Cuántas personas se acercan a Dios, al Evangelio, a la Biblia, o oran, y cuando Jesús le da otra cosa que no es lo que ellos han venido a buscar, pero que en realidad es lo que ellos necesitan, se alejan del Evangelio, se alejan de Dios? La fe verdadera recibe lo que Jesús tiene para darnos, aun cuando piensa que no es lo que necesita, porque Jesús sabe en verdad qué es lo que nosotros necesitamos. La Biblia dice que allí había personas que dudaron de ese perdón que Jesús ofreció a ese paralítico. La Biblia dice que algunos dijeron que Jesús estaba blasfemando porque solo Dios puede perdonar pecados.
algunos no sabían que Jesús es Dios hecho hombre. Jesús los puso en un dilema. Jesús les planteó un dilema. Dice la Biblia en el versículo 9 que Jesús preguntó: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta de Jesús? Si nos preguntaran a nosotros, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico, levántate y anda? Sin lugar a dudas, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque no habría nada tangible, no había algo que pudiéramos comprobar en que en verdad esos pecados han sido perdonados. Pero Jesús no solo perdonó los pecados y ahora va a corroborar que ese perdón es auténtico, también va a conceder la petición que ellos han venido a buscar. La fe verdadera termina recibiendo de parte de Dios milagros, termina recibiendo de parte de Dios aquello que anhela el corazón en muchas ocasiones. Dice la Biblia, pues para que sepáis, en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Finalmente, la fe recibe lo que viene buscando. Dios es un ser sumamente bueno y Dios escucha nuestras oraciones y Dios escucha también nuestros anhelos y responde y trae sanidad. Dice la Biblia en el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. La fe verdadera glorifica a Dios. Dios te bendiga.